Robin Hood, Robin de Sherwood, Robin de Locksley, Robin de los Bosques. Son múltiples los nombres que ha recibido este personaje, que por lo visto tiene algunas ligeras conexiones históricas con un personaje real, pero que forma casi más parte del mito y de la leyenda, y que esto ha permitido que haya llegado al cine en múltiples ocasiones, con múltiples versiones, aunque sí que es cierto que todas comparten más o menos el mismo elemento común: robar a los ricos para dárselo a los pobres y, desde luego, para hacernos pasar un rato divertido y entretenido de aventuras. El primer socialista de la historia: robar a los ricos para redistribuirlo a los pobres, y además haciéndolo con respeto al medio ambiente, viviendo en un bosque y teniendo a Lady Marian a su lado. Para muchos, la versión más clásica, la versión más redonda, la versión de referencia y una auténtica declaración de amor a la aventura. The Adventures of Robin Hood, aquí en España, Robin de los Bosques, Robin con acento en la I, aunque aquí en Murcia más bien el Robin es el óxido en los metales, pero Robin de los Bosques, en esta versión, dirigida por Michael Curtiz en el año 1938, nos traía el esplendor de la Warner, una magnífica fotografía, una música deliciosa e incomparable de Eric Wolfgang Korngold, y sobre todo nos traía el que para muchos es el Robin Hood por antonomasia, Errol Flynn. Alguien pizpireto, desde luego, incansable, con un carisma quizá irrepetible, y desde luego en una de las películas de aventuras que durante décadas ha sido casi el paradigma de la película de aventuras. Sin duda, esa fotografía con ese color tan especial, esos decorados, porque cuando las películas se rodaban íntegramente en estudio, esas peleas a espada, esos malos malísimos, y bueno, de fondo la historia clásica, quizá aquí enunciada del modo, digamos, más canónico, aunque no sucede como con otros personajes, que hay una novela o un libro, un relato muy concreto a partir del cual van desarrollándose otras historias que se puedan ir apartando más o menos. Pero en el caso de Robin de los Bosques, lo que tenemos es esa lucha en la que hay alguien que se pone de parte de los desfavorecidos cuando tiene lugar un abuso de poder. En este caso, un abuso de poder generado por un vacío de poder. Y aquí empezamos ya también con la leyenda. Ese vacío de poder que deja Ricardo Corazón de León, rey de Inglaterra, cuando viaja a recuperar los santos lugares, y en medio de las cruzadas, ya digo, se produce un vacío de poder en Inglaterra. Un vacío de poder que es ocupado de una manera más o menos discutible por su hermano Juan Sin Tierra. Ese apelativo de Sin Tierra alude realmente a que él no es el rey, no tiene un territorio que gobernar, sino que de alguna forma está usurpando lo que no le corresponde. Aquí comienza, como digo, la leyenda, porque parece ser que realmente Juan Sin Tierra era un rey bastante magnánimo y no era, como suele aparecer en el cine cuando se adapta a Robin Hood, no era alguien tiránico y malvado, sino más bien todo lo contrario. Aquí tenemos una leyenda negra que aquí en España también, y en siglos más recientes, se repetía, por ejemplo, con José Botella o con Amadeo de Saboya, que rápidamente fueron objeto de mofa, befa y escarnio por el populacho, y a lo largo de la historia se les ha ridiculizado. Cuando luego te pones a investigar algunas fuentes historiográficas y resulta que, para empezar, no fueron tan malos reyes, y para continuar seguramente tampoco fueron ni mucho menos los tiranos o las personas que se quieren ridiculizar con algunos aspectos que realmente no tuvieron mucho que ver con su vida real. En este caso necesitamos un villano, y seguramente esas injusticias que llegaban al pueblo en forma del sheriff de Nottingham, que por ejemplo en la película de dibujos animados de Walt Disney siempre veíamos esos sacos llenos de monedas y esa voluntad de tratar de dejar sin un duro, de esquilmar realmente a toda la población. Lo que vemos en esta película es que hay alguien que se pone de lado de los que sufren. Tenemos a alguien tan simpático, tan carismático como Errol Flynn, que se propone luchar contra ese poder que se ha ido un poquito de madre, y además el producto de esos robos en los que se le detrae dinero a quien ha vaciado los bolsillos al pueblo llano, lo que hace no es quedárselo para un beneficio propio, sino repartirlo entre aquellos que lo están necesitando más. Es decir, tenemos a alguien que es muy fácil aclamar, aunque esto también tiene un contenido bastante populachero, por no decir populista.
en distintas versiones de Robin Hood, lo veremos más adelante, hay distintos matices sobre su papel como ladrón bueno, su enfrentamiento contra el poder establecido y su grado de complicidad con el regreso del rey verdadero, un tema también épico y habitual en la ficción caballeresca. Pero además lo que tenemos es esa compañía de hombres que le acompañan en el bosque, que viven con una libertad que parece ser incluso idílica. eh, También estamos en un momento en el que se está poniendo, ya digo todo esto en obra de ficción, se está poniendo ese contrapeso entre el burgo y el bosque, entre la ciudad, los mercaderes, la vida más o menos reglada y ordenada, y esa libertad, esa francachela que parecen vivir quienes están con Robin Hood en los bosques, en el bosque de Sherwood, ese Robin de los bosques. En este caso, en la película de Michael Curtis del año 38, además es lo que tenemos una reconstrucción de unos bosques completamente irreales, porque ya digo, son unos decorados, que nos muestran quizá ese paradigma del escenario donde tienen lugar estas aventuras medievales, esa puntería con el arco, ese dinamismo incesante y sobre todo esos duelos, como el duelo final a espada, con esos decorados, con ese castillo, en el que casi parece ser el paradigma de lo que luego, en décadas posteriores, los años 40, 50, hasta los años 60, cuando ya empezaría a decaer un poco este género, se vería como el paradigma, ya lo dije antes, del buen cine de aventuras, aunque, en el caso de esta película, como en casi todas las de Robin Hood, el asidero en la realidad es realmente ligero. Pero, ¿qué importa eso cuando lo estamos pasando así de bien? Conocemos a la productora Hammer Films fundamentalmente por sus películas de terror de finales de los 50, años 60, hasta llegar a los años 70. Después de haber dejado décadas atrás a los monstruos de la Universal, Drácula, Frankenstein, la momia, el hombre lobo, a finales de los 50, sobre todo años 60 y años 70, vuelve Drácula, vuelve Frankenstein, vuelve la momia, vuelve el hombre lobo, pero la Hammer es mucho más. La Hammer tiene películas de ciencia ficción, películas de drama, pero incluso tiene películas de aventuras en las que está Robin Hood. Una película del año 1954 dirigida por Val Guest, el director que se encargó de las dos primeras películas de Quatermass, por ejemplo, del abominable Hombre de las Nieves, uno de los múltiples directores que están en la película Casino Royale, la original, la del año 1967, y que ha dirigido también algo tan peculiar en contraste con este resto de su carrera, como cuando los dinosaurios dominaban la Tierra. Pues bien, este director, este artesano, este nombre propio característico de la Hammer, como es Val Guest, dirige en 1954 su propia versión, la versión Hammer, de la historia de Robin Hood, de Robin de los Bosques. En este caso, con el título Los Hombres del Bosque de Sherwood. Y en este caso añadiendo un elemento adicional que particularmente creo que enriquece la trama. Por cierto, esta película es de las que es bastante complicado que muchos hayan oído hablar de ella, no es desde luego una de las películas más conocidas de Robin Hood, y es curioso que una plataforma como Nefil, de acceso gratuito para quienes disponen o disponemos de carnet de biblioteca pública, como es la biblioteca de la región de Murcia, está accesible para disfrutar en streaming online de manera completamente legal y gratuita, y llama la atención que haya rarezas como esta que estén al alcance de cualquier curioso que quiera verlas de una manera tan sencilla. Como digo, es una versión, una visión un poco peculiar y yo creo que muy original de la trama que tiene que ver con Robin Hood, porque en este caso, junto a esa trama habitual del rey Ricardo Corazón de León, que está alejado de su reino, que está combatiendo en Tierra Santa en las cruzadas y que está de regreso, y en algunas ocasiones Robin Hood ayuda de alguna manera a que ese regreso se produzca. Aquí lo que tenemos es que de momento Ricardo Corazón de León está preso en Alemania y si eso ya no fuera bastante problemático, el propio Robin Hood tiene sobre sí el peso de una acusación muy grave, que tiene que ver con un asesinato. Es decir, que el problema es resolver dos problemas al mismo tiempo. Propiciar el regreso del rey y que al mismo tiempo esta muerte de la que se acusa a Robin Hood pueda desembarazarse de esa acusación, probar su inocencia y además por el camino,
y precisamente gracias a que se descubra qué es lo que sucede ahí detrás, allanar el regreso del rey. Es decir, que para ser una película de la Hammer, dirigida por alguien con una carrera tan peculiar como Val Guest, y con un personaje que en principio no parece que sea sencillo asociar a la Hammer, tenemos una trama peculiar, bien resuelta y que nos propone un problema añadido, una dificultad añadida a todo lo que habitualmente acompaña a Robin Hood, que es esa lucha por los desfavorecidos y además, en este caso, tratar de ayudar a que regrese a Inglaterra su rey verdadero, su rey legítimo. Que los árboles del bosque de Sherwood no os impidan ver el resto de Robin Hoods que son, han sido y seguirán siendo en la historia del cine. Y tras habernos detenido con algo más de profundidad en las dos películas anteriormente citadas, no podemos despedirnos de Robin Hood sin enumerar al menos media docena de las películas que seguramente muchos sí que hemos llegado a ver en el cine y que sobre todo están más bien en la memoria colectiva, algunas incluso de estreno muy reciente. Quizá haya quien recuerde la película del año 1922, Robin de los Bosques, con Douglas Fairbanks. Es sin duda una de las grandes inspiraciones para el Robin Hood de Michael Curtiz del año 38. 16 años antes estamos hablando de una película de cine mudo con un Douglas Fairbanks que era uno de los acróbatas de los actores de acción. Casi podríamos decir que Tom Cruise hoy podría ser un cierto equivalente a Douglas Fairbanks en cuanto a éxito y en cuanto a apariciones cargadas de acción, de movimiento y de dinamismo en sus películas. Y desde entonces, y a través del tiempo, esa película de Robin Hood ya mencionada del año 38 con Errol Flynn, o por supuesto la deliciosa película de animación debida a la Disney, tendríamos que dejar pasar unas cuantas décadas, entrar ya en los años 90, para que llegara sin duda la que ha sido, ya digo, dejando a un lado el Robin Hood de Michael Curtiz del año 38, la película de Robin Hood más exitosa de las últimas décadas. Vamos a concederlo así. Ese Robin Hood, Príncipe de los Ladrones, película del año 91, dirigida por Kevin Reynolds, protagonizada por Kevin Costner y con Morgan Freeman, María Elizabeth Mastantuono y Alan Rickman, sobre todo el inolvidable Alan Rickman, componiendo una cierta actualización en la forma de narrar el conflicto que tiene que ver con Robin Hood y ya digo con personajes como como el que interpreta el propio Morgan Freeman o con el carácter que imprime a su papel Alan Rickman, que convierte en esta película por derecho propio en un clásico moderno. Curiosamente, esta es una de esas ocasiones en las que el mismo año llegan dos películas, en este caso incluso sobre el mismo personaje, pero sabemos que veces que nos han llegado el mismo año dos películas sobre Marte, dos películas sobre la extinción en la Tierra. En este caso, en el 91 tocaba dos películas sobre Robin Hood, la famosa, la que tuvo más éxito, la que fue sin duda un taquillazo, es la ya mencionada, con Kevin Reynolds, pero ese mismo año hubo un Robin Hood muy estimable e interpretado por Patrick Bedgin en la película Robin Hood el Magnífico, que dirigió John Irving y que además tenía un reparto nada desdeñable. Lady Marian, en este caso, era Uma Thurman en uno de sus primeros papeles. Tenemos a Jürgen Prochnow, a Jeroen Krabbe y en una aparición final, que además, de hecho, incluso en el cartel no aparece su nombre, el rey Ricardo regresa a Inglaterra justo a tiempo para la boda entre Robin y Marian, y en este caso el rey Ricardo es nada menos que Sean Connery, que por cierto, Sean Connery es un personaje en sí mismo, casi un género en sí mismo, y ya digo, aunque llega al final y es casi como un cameo extendido, imprime carácter a una película que no gozó de gran éxito, pero ello no quita para que sea una película más que recomendable pasados los años, ya digo, silenciada quizá por el atronador eco del Robin Hood, Príncipe de los Ladrones. Evidentemente, en un año en el que tenemos dos películas de Robin Hood, en un momento, los años 70, 80, 90, en los que es muy habitual el género de las películas parodia, no podía faltar la habitual película parodia de uno de los grandes de este género, como es Mel Brooks. Así que las locas aventuras de Robin Hood nos traía 2 años después de este doblete de Robin Hood, en el año 1993, al que probablemente sea uno de los Robin Hoods más guapos de la historia del cine, como es Cary Elwes. Con permiso, a lo mejor,
para quien sea muy fan de Kevin Costner o de Errol Flynn, pero hay que reconocer que el muchacho es guapo. Y eso sí, la película, en fin, las típicas parodias de Mel Brooks irregulares, con momentos hilarantes, con algunos de un humor un poquito más zafio y algunos momentos en los que se nota demasiado, es demasiado evidente que se trata de parodiar algo muy concreto de una película. Se supone que son películas muy hijas de su tiempo y muy dirigidas a quien ha visto el referente original. Quizá hoy, con el paso del tiempo, quien se aproxime a esta película sin tener muy cercano el referente del original, quizá se pierda algo, pero no deja de ser una versión divertida de una historia que se acababa de contar en un título de gran éxito. Pasan los años, pasan casi 20 años, y Ridley Scott decide hacer algo parecido a lo que hizo Kevin Reynolds en el 91 con Robin Hood, que es dotar de un nuevo carisma, contar la historia con las herramientas, con las técnicas narrativas del momento de la época y sobre todo también con algún momento de imagen asistida por ordenador. Estamos hablando del Robin Hood del año 2010, en el que es Russell Crowe el protagonista, quien interpreta a quien le roba a los ricos para dar a los pobres, en cierto modo también un personaje influenciado por la leyenda de Guillermo Tell en cuanto a la puntería con el arco y algunos de los conflictos que vive, y en este caso además excelentemente acompañado en el elenco interpretativo. Tenemos a Kate Blanchett, a Oscar Isaac, a Mark Strong, a Max von Sydow y a William Hurt en una nueva versión que quizá en algunos momentos no esté a la altura de la película de Kevin Reynolds, siendo Ridley Scott probablemente mejor director que Kevin Reynolds, pero para muchos creo que la fuerza que tenía la historia de Robin Hood, Príncipe de los Ladrones, la de Kevin Costner, es superior a la que tiene, siendo también una interpretación más que encomiable, la de Russell Crowe como un Robin Hood que, en cierta forma, y sin dejar de estar ambientado en su época, en torno al siglo XII, quizá ya se nos muestra un poquito más moderno. Y hablando de modernidad, la última versión, y con la que ya vamos a despedir este repaso por algunos de los Robin Hoods que en el cine han sido, hay que referirse a la película del año 2018, dirigida por Otto Warhorst y que tiene como protagonista una de esas pretendidas promesas o nuevas promesas del cine británico que no termina de romper, no siendo mal actor, pero no sé si es que no está escogiendo los papeles en los que el éxito sea todavía más tremendo. Me estoy refiriendo a Taron Egerton, que junto con Jamie Foxx y Ben Mendelsohn componen esta última versión, ya digo, el Robin Hood del año 2018, que aunque sigue con su ambientación de época, ya aquí todo es moderno, la forma de mover la cámara, las decisiones de encuadre, de plano, de movimiento, incluso la propia narrativa es casi más un Fast and Furious en el bosque de Sherwood que desde luego lo que en el año 1938 nos legó Michael Curtiz con Errol Flynn. Han pasado 80 años desde el Robin de los bosques de Errol Flynn a este Robin Hood de Taron Egerton. 80 años en los que el cine ha cambiado tanto que aunque el personaje sea el mismo, el trasfondo sea el mismo, la forma de ponerlo en pantalla ha cambiado tantísimo que casi podríamos pensar que no estamos ante el mismo Robin Hood.